¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con ese escudo invisible que nos protege a todos, la atmósfera de la Tierra. Vamos a desglosar sus secretos, desde cómo está ordenada en capas hasta de qué está hecho exactamente el aire que respiramos. Arranquemos este viaje para arriba. A ver, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a entender bien qué es la atmósfera. Después nos vamos para arriba, capa por capa. De ahí vamos a chusmear la receta del aire, entender cómo funciona el termostato del planeta. Y al final, repasamos los puntos clave que no se nos pueden escapar. Bueno, vamos a lo nuestro. La primera parada es fundamental, entender qué es la atmósfera y por qué decimos que es nuestro escudo protector. Aquí está la definición clave. Y ojo, no es solamente aire. Es un sistema súper complejo. Una capa de gas llena de gases y partículas que, todos juntos, crean las condiciones perfectas para que haya vida acá. Sin ella, simple y sencillamente, no existiríamos. Y ahora sí, prepárense porque nos vamos de viaje, pero un viaje vertical. Vamos a subir desde el suelo que pisamos hasta el mismísimo borde con el espacio, pasando por cada una de las capas de la atmósfera. Este esquema nos muestra el camino. Empezamos acá abajo, en la troposfera, a nivel del mar, y de ahí subimos por la estratosfera, mesosfera, termosfera, hasta llegar a la exosfera, que ya es la frontera con el espacio. Y el dato clave que separa una capa de la otra es cómo va cambiando la temperatura a medida que subimos. Ok, ¿y cómo nos acordamos de este orden? Bueno, para eso hay un truquito, una regla mnemotécnica. La frase es, todos sabemos mucho tras estudiar. Las iniciales nos dan el orden perfecto. T de troposfera, S de estratosfera, M de mesosfera, T de termosfera y E de exosfera. Simple pero súper útil. Piénsenlo así, cada capa tiene su trabajo. La troposfera, la de más abajo, es donde vivimos y donde pasa todo el clima. La estratosfera tiene nuestro protector solar, la capa de ozono. Más arriba la mesosfera es helada, mientras que la termósfera tiene temperaturas altísimas. Y ya en el límite, la exosfera se va perdiendo de a poquito en la nada del espacio. A ver, comparemos las dos capas que tenemos más cerca. La troposfera es densa, es caótica, está llena de vida, es donde vemos la lluvia, el viento, las nubes. Justo arriba, la estratosfera es mucho más tranquila, más ordenada, y su trabajo fundamental es filtrar la radiación ultravioleta del Sol, que es peligrosísima, gracias a la capa de ozono. Son como dos mundos distintos, uno encima del otro. Muy bien, ya tenemos la estructura. Ahora vamos a ver los ingredientes. ¿Cuál es la receta exacta de ese aire que nos rodea? Si nos ponemos a analizar la receta del aire, vemos que los dos ingredientes principales son, por lejos, el nitrógeno, casi un 78%, y el oxígeno, que es vital para nosotros, con casi un 21%. Lo más loco es que todo, pero todo lo demás, cabe en menos del 1%. Pero, ojo, no hay que subestimar para nada ese pequeño casi 1%, porque en esa fracción diminuta están gases como el argón, el dióxido de carbono o el metano. Y aunque hay poquísimo de ellos, su impacto en el clima del planeta es gigante. Son poquitos en cantidad, pero enormes en importancia. Y justamente, hablando de gases con un impacto enorme, llegamos a uno de los mecanismos más importantes de la atmósfera, el efecto invernadero. La mejor forma de imaginárselo es como si fuera el termostato que regula la temperatura de toda la Tierra. Esta frase lo dice todo. Sin ese efecto invernadero natural, la Tierra sería una bola de hielo, imposible para vivir. Es esa capacidad de la atmósfera de guardar un poco de calor lo que permite que el agua sea líquida y que la vida, como la conocemos, pueda existir. ¿Y cómo funciona exactamente? Es un proceso de 3 pasos, súper simple. 1. La energía del Sol llega y calienta la superficie de la Tierra. 2. La Tierra devuelve ese calor hacia el espacio. Y 3. Acá está la clave. Algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono actúan como una manta y no dejan que todo ese calor se escape. Lo retienen, manteniendo el planeta calientito. Y esto nos muestra la diferencia fundamental que hay que entender. El efecto invernadero natural es bueno, es vital, lo necesitamos. El problema aparece con el efecto que aumentamos por la actividad humana. Al agregar más de esos gases a la atmósfera, esa manta se vuelve más y más gruesa, atrapa demasiado calor y eso provoca que la temperatura global aumente. ¡Excelente! Ya cubrimos la estructura, de qué está hecha y un mecanismo clave. Para cerrar, vamos a los hacks. Los 3 puntos que sí o sí hay que llevarse de todo este análisis.
Acá está el resumen final, lo que no se puede olvidar. Primero, el orden de las capas, TSMTE. Todos sabemos mucho tras estudiar. Segundo, la composición del aire. La gran mayoría es nitrógeno y oxígeno. Y tercero, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, son los termostatos naturales del planeta. Y con esto cerramos nuestro recorrido. Pero queda una pregunta dando vueltas, ¿no? Ahora que se entiende un poco mejor cómo funciona este escudo vital, ¿cuál será su función más crítica de cara al futuro del planeta? Es una idea fundamental para seguir explorando. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.